El viento de otoño transportaba el aroma de la descomposición a través de la finca Ashworth, susurrando entre ramas esqueléticas que arañaban un cielo del color del peltre viejo, y en los restos marchitos de lo que una vez fue el preciado jardín de su madre, Eleanor Ashworth se arrodillaba en la tierra fría, sus dedos trabajando inútilmente en un suelo que no daría nada más esa temporada. Tenía 22 años y había aprendido hacía mucho tiempo que la belleza era un don temporal, que todas las cosas de valor finalmente se desmoronaban. Las rosas que su madre había plantado con tanta esperanza, los muros de piedra de la mansión ahora agrietados y manchados por el abandono, el apellido que una vez había infundido respeto en todo el condado. Su vestido estaba remendado en los codos, un hecho por el que había dejado de sentir vergüenza, pues quedaban tan pocos sirvientes para notarlo, y los que permanecían lo hacían por lealtad más que por salarios, que su padre no había pagado en meses. Dentro de la casa, Lord Ashworth se sentaba en su estudio rodeado de decantadores vacíos y cartas con sellos de cera que ya no tenía el valor de romper, un hombre vaciado por sus propios apetitos, despilfarrando en el juego primero su fortuna, luego su dignidad y ahora, al parecer, el futuro de su hija. Eleanor oyó el carruaje antes de verlo, el pesado retumbar de las ruedas en el camino cubierto de maleza, el nítido trote de caballos mucho más finos que cualquiera que pudieran permitirse, y se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las faldas con manos que habían comenzado inexplicablemente a temblar. El carruaje era negro, increíblemente negro, como si hubiera sido tallado en una noche sin luna, y el escudo en su puerta era uno que reconoció de conversaciones susurradas y crónicas de periódicos, el cuervo en vuelo, las espadas cruzadas debajo, el duque de Ravenswood. El abogado que emergió era un hombre delgado con gafas y sin compasión discernible en sus ojos acuosos, y no pidió ver a su padre, sino que le entregó a Eleanor un sobre con su nombre escrito en una caligrafía precisa y sin emoción. Leyó los términos 2 veces, 3 veces, su visión nublada no por lágrimas, sino por esa particular insensibilidad que llega cuando la mente se niega a aceptar lo que los ojos ven claramente. Matrimonio con su gracia, Sebastian Blackwood, duque de Ravenswood, o su padre se enfrentaría a la prisión de deudores, su personal restante sería despedido, la finca confiscada y vendida. Una transacción limpia y simple, su vida reducida a una partida en un libro de contabilidad. «Tiene una semana para prepararse», dijo el abogado, y si notó la forma en que le temblaban las manos, no lo reconoció. Eleanor permaneció en el jardín moribundo mucho después de que el carruaje se hubiera marchado, observando cómo el polvo se asentaba de nuevo en el camino, y pensó en todas las palabras que había oído decir del duque, tanto en salones como en las dependencias de los sirvientes. Frío, lo llamaban, despiadado, desalmado, un hombre tallado en el propio invierno que había construido su fortuna sobre la miseria de los demás. Se apretó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo el rápido aleteo de su corazón como un pájaro atrapado contra un cristal, y comprendió con terrible claridad que había sido vendida, que su padre la había apostado con la misma despreocupación con la que había apostado todo lo demás, y que cualquier vida que le esperara tras la estela de ese carruaje negro requeriría cada gramo de fuerza que poseía simplemente para sobrevivir. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?
Ahora, comencemos. Los días que siguieron a la visita del abogado transcurrieron en un extraño crepúsculo de preparación y pavor, y Eleanor se encontró moviéndose por las familiares habitaciones de la mansión Ashworth como si ya fuera un fantasma, ya partida de esta vida que había conocido y temiendo la que le esperaba. Los sirvientes hablaban en susurros cuando ella pasaba. Sus ojos llenos de una piedad que no podía soportar reconocer, y fue a partir de sus conversaciones susurradas, medio oídas a través de las puertas, murmuradas en la cocina cuando pensaban que estaba ocupada en otro lugar, que comenzó a componer el retrato del hombre con el que iba a casarse. De Sebastian Blackwood, duque de Ravenswood, se hablaba como se podría hablar de un invierno que se negaba a terminar, con una resignación teñida de miedo y algo casi parecido al asombro. La cocinera tenía una prima que trabajaba en una gran casa cerca de su finca, y contaba que el duque no había sonreído en 7 años, que su personal se movía por Ravenswood Hall como sombras, aterrorizados de atraer su atención o su ira. El mozo de cuadra afirmaba que su tío había hecho negocios una vez con los agentes del duque y había salido de la negociación pálido y tembloroso, despojado tanto de ganancias como de dignidad. Decían que era brillante, despiadado, que había tomado una modesta herencia y la había transformado en una fortuna lo suficientemente vasta como para comprar reinos, y que lo había hecho aplastando a cualquiera lo suficientemente necio como para interponerse en su camino. Pero fue la historia de su primera prometida la que atormentó a Eleanor más persistentemente, dando vueltas y vueltas en su mente como una piedra pulida por aguas turbulentas. Lady Catherine Ashford, decían los susurros, una belleza de una de las mejores familias de Inglaterra, había estado comprometida con el duque cuando ambos eran jóvenes, y había huido en lugar de casarse con él. Desapareció en la noche apenas una semana antes de la boda, prefiriendo la desgracia y el exilio a una vida como su esposa. ¿Qué clase de hombre, se preguntaba Eleanor, podría inspirar una huida tan desesperada? Buscó respuestas en todas las fuentes a su alcance, escudriñando viejas páginas de sociedad en el estudio de su padre, leyendo relatos de sus negocios en revistas financieras amarillentas por el tiempo, pero cada palabra solo confirmaba lo que ya temía. El duque de Ravenswood era un hombre de hielo y hierro, incapaz de calidez, interesado únicamente en la adquisición y el control. En la quinta noche, su padre vino a su sala de estar, con los ojos enrojecidos por lágrimas que ella sospechaba que se debían más al vino que al remordimiento, y se paró frente a ella, retorciéndose las manos como un niño sorprendido en una fechoría. «Eleanor, querida mía», comenzó, con la voz quebrada, «debes saber que nunca fue mi intención, nunca pensé que llegaríamos a esto». Y ella escuchó sus huecas disculpas, sus promesas de que encontraría otra manera, sabiendo incluso mientras hablaba que no había otra manera, que había pasado años despilfarrando en el juego todas las demás maneras, y que este acuerdo no era una tragedia que les había sobrevenido, sino la conclusión inevitable de sus elecciones. No se enfureció con él, aunque la rabia ardía fría y silenciosa bajo sus costillas. No lloró, aunque el dolor se sentaba pesado en su garganta como una piedra que no podía tragar. En cambio, cuando sus balbuceantes justificaciones finalmente se agotaron, ella simplemente dijo: «Sobreviviré a esto, padre, como he sobrevivido a todo lo demás que nos has costado». Y las palabras no fueron amargas, sino simplemente ciertas, pronunciadas con la tranquila certeza de una mujer que había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia requería algo más duro que la esperanza. Requería voluntad, y la voluntad
Era lo único que ella poseía, que no podía ser apostado ni vendido para pagar las deudas de otro. La mañana de la boda de Eleanor amaneció gris y desapacible, el cielo colgando bajo sobre el campo como un sudario, y se vistió con el traje de novia de su madre, con dedos que parecían pertenecer a otra persona, a alguna mujer lejana que realizaba movimientos que habían perdido todo significado. El vestido había amarilleado con el tiempo, su seda, una vez prístina, ahora del color del hueso viejo, y el encaje de las mangas se había vuelto quebradizo, amenazando con desmoronarse al menor contacto, pero Eleanor lo llevaba como una armadura, como un recordatorio de que provenía de una línea de mujeres que habían enfrentado sus destinos con dignidad, incluso cuando esos destinos no eran de su elección. La capilla era pequeña y fría, un edificio de piedra en el borde de la finca de Ravenswood, que parecía haber sido olvidado por el tiempo y el calor por igual, y los pocos testigos presentes, sirvientes requeridos por la legalidad, un abogado con sus libros de contabilidad, su padre tambaleándose ligeramente y oliendo al whisky de la noche anterior, se sentaban en bancos que resonaban con el vacío. Eleanor caminó sola por el pasillo, pues no había nadie para entregarla que no lo hubiera hecho ya, y mantuvo la vista fija en el altar donde dos velas parpadeaban en una corriente de aire imperceptible, sus llamas luchando contra el frío penetrante. Lo oyó antes de verlo, el paso medido de botas caras sobre piedra antigua, y cuando finalmente alzó la mirada para encontrarse con su novio, el aliento se le atascó en la garganta como un pájaro que golpea un cristal. Sebastian Blackwood, duque de Ravenswood, era alto y severo, su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en mármol por un artista que entendía la belleza, pero había olvidado la ternura, y sus ojos, Dios, sus ojos, eran del gris de las tormentas de invierno sobre mares helados, hermosos y terribles, y completamente desprovistos de calidez. Estaba devastador con su levita negra, cada línea de su figura hablando de un poder cuidadosamente contenido. Y Eleanor comprendió en ese momento por qué las mujeres susurraban su nombre con miedo, por qué su primera prometida supuestamente había huido en lugar de estar donde Eleanor ahora estaba. La ceremonia pasó en un borrón de palabras de memoria y promesas huecas, la voz del ministro zumbando a través de votos que hablaban de amor y honor, mientras los participantes sabían que esto era simplemente comercio vestido de sacramento, y cuando Sebastián pronunció sus promesas, su voz era plana, sin inflexiones, como si estuviera leyendo los términos de un contrato en lugar de unirse a otra alma humana. No la miró, ni una sola vez, ni cuando deslizó la fría banda de oro en su dedo, ni cuando el ministro los declaró casados, ni cuando todo terminó y ella ya no era Eleanor Ashworth, sino la duquesa de Ravenswood, un título que le quedaba como el abrigo de un extraño. El viaje en carruaje a Ravenswood Hall transcurrió en absoluto silencio. Los únicos sonidos eran el ritmo de los cascos sobre la tierra apisonada y el crujido del cuero fino. Y Eleanor se sentó frente a su nuevo esposo, estudiando su perfil a la luz gris que se filtraba por las ventanas salpicadas de lluvia. La línea afilada de su mandíbula, la tensión visible en los tendones de su cuello, la forma en que sus manos enguantadas descansaban sobre sus muslos, con una quietud que parecía menos calma que la de un depredador conservando energía. Se preguntó qué pensamientos se movían detrás de esos ojos de nube de tormenta, qué recuerdos o remordimientos o cálculos ocupaban una mente reputada por ser brillante en su crueldad, y se encontró buscando cualquier grieta en su fachada, cualquier indicio del hombre bajo el mármol.
Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, como si sintiera su escrutinio, y aun así no se giró, no reconoció su presencia, y Eleanor se dio cuenta, con una extraña mezcla de desesperación y determinación, de que se había casado con una fortaleza, un hombre que había construido muros tan altos y gruesos que quizás incluso él había olvidado lo que yacía enterrado dentro de ellos. Ravenswood Hall emergía de la niebla como algo nacido de pesadillas y cuentos de hadas oscuros, sus chapiteles góticos arañando el cielo plomizo, sus innumerables ventanas mirando al carruaje que se acercaba como ojos que hubieran presenciado siglos de secretos y tristezas. Eleanor apretó el rostro contra el cristal surcado de lluvia. Su aliento empañando el frío panel mientras contemplaba el vasto edificio que iba a ser su prisión. No, se corrigió, su hogar, aunque la palabra se sentía como una mentira en su lengua. La piedra estaba ennegrecida por el tiempo, la arquitectura una sinfonía de arcos apuntados y arbotantes, hermosa de la misma manera que las tormentas son hermosas, de la misma manera que los lobos son hermosos, una belleza que exigía respeto e inspiraba miedo en igual medida. El carruaje se detuvo ante unas enormes puertas de roble, y Sebastián descendió sin una palabra, sin una mirada hacia atrás, desapareciendo en la casa como si ella fuera simplemente equipaje que debía ser recogido por el personal en lugar de una novia a la que dar la bienvenida. Fue una mujer de quizás 50 años quien recibió a Eleanor en el umbral. Su cabello plateado recogido severamente de un rostro que no era cruel, simplemente reservado, y se presentó como la señora Thornton, la ama de llaves, antes de guiar a Eleanor a través de pasillos que parecían extenderse hasta el infinito, pasando por retratos de antepasados de rostro severo y armaduras que montaban guardia en nichos sombríos. «Estas serán sus habitaciones, su gracia», dijo la señora Thornton, y el título golpeó a Eleanor como un golpe físico, un recordatorio de en qué se había convertido, y entró en unas habitaciones que eran innegablemente magníficas, techos altos pintados con escenas celestiales desvaídas, muebles de madera oscura y rico terciopelo burdeos, una cama lo suficientemente grande como para ahogarse en ella, ventanas que daban a terrenos que desaparecían en la niebla. Pero a pesar de toda su grandeza, se sentían menos como un santuario que como una jaula dorada, barrotes hermosos diseñados para recordarle su cautiverio. Notó con una punzada hueca que estas cámaras estaban en el ala oeste, mientras que la señora Thornton había mencionado que los aposentos del duque se encontraban en el este, y la distancia entre ellos parecía menos una cuestión de arquitectura que de intención, una declaración de separación construida en los mismos huesos de la casa. Estaba examinando un jarrón de porcelana, preguntándose si algo en ese lugar había sido tocado alguna vez por el calor o la alegría, cuando la puerta se abrió sin previo aviso y Sebastián apareció en el umbral, todavía con su ropa de boda, todavía llevando esa máscara de hielo impenetrable. «Confío en que las habitaciones son satisfactorias», dijo, y no fue una pregunta sino una afirmación, pronunciada en un tono que dejaba claro que no esperaba respuesta. Entró, y aunque no se acercó a ella, su presencia pareció llenar el espacio, consumir el aire hasta que Eleanor sintió que tenía que luchar por cada aliento, y él expuso los términos de su acuerdo con la misma eficiencia plana que ella imaginaba que aplicaba a las negociaciones comerciales. Ella tendría acceso a las cuentas de la casa, podría redecorar si lo deseaba, los sirvientes atenderían todas sus necesidades,
Era libre de ir y venir como quisiera dentro de los límites de la propiedad. «Pero no fingiré sentimientos donde no existen», concluyó, sus ojos grises encontrándose con los de ella por primera vez desde la capilla, y había algo casi como una advertencia en su profundidad. «Este es un acuerdo comercial, nada más. Tendrá todo lo que necesite excepto mi tiempo o mi afecto, pues no tengo ninguno de los dos para dar». Las palabras deberían haberla herido, quizás estaban diseñadas para herirla, pero Eleanor había pasado demasiados años aprendiendo a sobrevivir a los fracasos de su padre como para desmoronarse ahora, y le sostuvo la mirada con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Entonces lo trataré como tal, su gracia», respondió, y su voz no vaciló, no traicionó la tempestad de miedo y dolor y extraño y desafiante orgullo que se agitaba en su pecho. Algo parpadeó en sus ojos entonces, una grieta en el mármol, desaparecida tan rápidamente que podría haberla imaginado, y por el espacio de un latido la miró como si la viera de verdad por primera vez, a esta mujer que había comprado, a esta extraña que se negaba a acobardarse ante él. Luego la máscara descendió una vez más, y se dio la vuelta y se fue sin otra palabra, y Eleanor se quedó sola en su hermosa prisión, preguntándose qué clase de batalla acababa de comenzar. Las semanas que siguieron se asentaron en un patrón de exquisita evitación, una coreografía de ausencia tan precisa que podría haber sido ensayada, y Eleanor aprendió los ritmos de Ravenswood Hall como se aprenden los hábitos de una bestia dormida. ¿Qué pasillos recorría Sebastian? ¿A qué horas? ¿Qué habitaciones reclamaba como su dominio? ¿Qué espacios podía ocupar ella sin riesgo de encuentro? Tomaba sus comidas sola en el pequeño comedor de desayuno con vistas a los jardines del oeste, la silla frente a la suya perpetuamente vacía, el silencio roto solo por el suave paso de los sirvientes que se movían por la casa como sombras, eficientes y casi invisibles. Sebastian dedujo de los intercambios susurrados que no debía oír, pasaba sus días encerrado en su estudio con libros de contabilidad y correspondencia, saliendo solo para paseos solitarios por el páramo o reuniones con su administrador que se prolongaban hasta bien entrada la noche a la luz de las velas, y ella comenzó a preguntarse si él dormía siquiera, o si simplemente existía en esa habitación de paneles oscuros, sostenido por cualquier combustible frío que alimentara un corazón tan decidido a no sentir nada. Los sirvientes la trataban con una cortesía cautelosa que se situaba entre la deferencia y la piedad, sus ojos desviándose cuando ella intentaba conversar, sus respuestas a sus preguntas educadas pero breves, como si les hubieran advertido contra la familiaridad, o quizás simplemente no supieran qué hacer con esta duquesa comprada que deambulaba por sus pasillos con tierra bajo las uñas y una expresión que se negaba a conformarse ni con la miseria ni con la resignación. Fue durante sus exploraciones de la finca, esas largas tardes en que las paredes de sus cámaras doradas la oprimían demasiado y necesitaba moverse, respirar, recordarse a sí misma que todavía poseía un cuerpo y una voluntad, que Eleanor descubrió los huesos de lo que una vez fueron magníficos jardines, ahora entregados al abandono y al crecimiento salvaje, senderos ahogados por las malas hierbas, fuentes secas y silenciosas, rosales que se habían vuelto silvestres y espinosos como criaturas protegiéndose de un mayor abandono. El ala este despertaba su curiosidad más persistentemente, sus ventanas oscuras, sus puertas cerradas a sus tentativas pruebas, y cuando preguntó por ella, el rostro de la señora Thornton realizó una complicada disposición de emociones antes de asentarse en una cuidadosa neutralidad, diciendo solo que esas habitaciones habían estado cerradas durante muchos años y que el duque
prefería que permanecieran así. Pero fue un pequeño patio que encontró detrás de las cocinas lo que capturó el corazón de Eleanor, olvidado, cubierto de maleza, pero de alguna manera esperanzador en su propia ruina. Y comenzó a pasar sus mañanas allí, de rodillas en la tierra fría, limpiando escombros, animando a las plantas latentes a volver hacia la luz, sus manos trabajando la tierra como habían trabajado el jardín de su madre en Ashworth, como habían trabajado su propia pequeña parcela antes de que todo fuera vendido, perdido y canjeado. No sabía que Sebastián la observaba desde la ventana de su estudio, no lo veía de pie, inmóvil detrás del cristal cada mañana, mientras ella se arrodillaba en la tierra como una penitente o una oración. No notaba cómo su mano a veces se alzaba hacia el panel, como si pudiera alcanzar a través de él. No observaba la forma en que su ceño se fruncía con algo que parecía casi confusión, casi hambre, antes de darse la vuelta y enterrarse una vez más en la seguridad de los números y los contratos y el frío consuelo de una vida sin riesgos. La biblioteca se reveló a Eleanor en una noche en que el sueño se había vuelto imposible. Cuando las paredes de su habitación parecían presionarla hacia adentro con cada hora que pasaba y el silencio de la casa resonaba más fuerte que cualquier grito, y había comenzado a deambular por los pasillos en su bata con una vela aferrada en dedos temblorosos, diciéndose a sí misma que simplemente estaba explorando, simplemente aprendiendo la geografía de su jaula, hasta que empujó una puerta que aún no había probado y se encontró en el umbral de una catedral construida para los libros. La sala se elevaba a través de 2 pisos completos, sus paredes forradas de suelo a techo, con volúmenes encuadernados en cuero de todos los tonos, burdeos y verde bosque, azul medianoche y marrón envejecido, y escaleras rodantes estaban listas para llevar a los buscadores a los estantes más altos. Y el aroma que la recibió fue uno que había amado desde la infancia, ese perfume particular de papel viejo y cuero y sabiduría acumulada que siempre había significado seguridad, siempre había significado escape. Entró como si pisara tierra santa, su vela proyectando sombras danzantes sobre lomos dorados, y estaba tan absorta leyendo títulos, recorriendo con los dedos siglos de pensamiento recopilado, que no notó la figura en el sillón de orejas hasta que una voz emergió de la oscuridad como una hoja desenvainada. ¿La duquesa tiene por costumbre deambular por los pasillos a medianoche? Sebastián estaba sentado en la sombra, fuera del alcance de su pequeña llama, pero pudo ver el destello de cristal en su mano, pudo oler la dulzura aguda del brandy cortando el aire polvoriento. Y su voz llevaba esa particular planitud que había llegado a reconocer como su armadura, su manera de mantener el mundo a la distancia que consideraba segura. El corazón de Eleanor martilleaba contra sus costillas, pero había aprendido hacía mucho tiempo que los depredadores se sienten atraídos por el miedo, que la única forma de sobrevivir a ciertos encuentros era rechazar el papel de presa, y así levantó la barbilla y dejó que su voz emergiera firme y clara. «No podía dormir», dijo simplemente, y luego añadió con una audacia que la sorprendió incluso a ella misma. «Parece que usted tampoco, su gracia». El silencio que siguió fue una cosa viva, cargada y peligrosa, y lo vio levantarse de la silla y entrar en la luz de la vela, y vio que su corbata estaba aflojada, su cabello desordenado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente, y había algo casi humano en su desaliño, algo que lo hacía menos estatua y más hombre. «Ha descubierto mi santuario», dijo, señalando las imponentes estanterías.
Confío en que no tomará por costumbre entrometerse en él. No sabía que los libros pudieran reclamarse en exclusiva, replicó Eleanor, y algo parpadeó en sus rasgos. Sorpresa, quizás, al encontrar ingenio donde esperaba timidez. Hablaron entonces, brevemente, con cautela, rodeándose el uno al otro con palabras como si estuvieran probando los límites de un territorio recién descubierto, y Eleanor descubrió que bajo el hielo se escondía una mente de formidable profundidad, que conocía la literatura, la filosofía y la historia tan íntimamente como conocía los libros de contabilidad, y se sorprendió a sí misma inclinándose hacia él, atraída por la fuerza gravitacional de un parentesco inesperado. Por un momento traicionero y precioso, la comisura de su boca se crispó hacia arriba, el fantasma de una sonrisa rondando unos labios que habían olvidado la expresión, y Eleanor sintió que algo se movía en su pecho, sintió que el calor florecía en un lugar que había creído congelado. Luego se contuvo, y la máscara descendió, y se dio la vuelta con una despedida mascullada, pero no antes de que Eleanor vislumbrara el libro que había abandonado en la mesita, sus páginas abiertas a unos versos que reconoció, poesía de pérdida, de dolor, de amor que persistía más allá de la tumba, y comprendió, con una súbita y terrible claridad, que el duque de Ravenswood no era frío en absoluto, sino que ardía con un fuego tan doloroso que había elegido enterrarlo bajo el permafrost, y se preguntó, mientras se retiraba a sus aposentos, con las palabras de él resonando en sus oídos, si algún calor podría llegar lo suficientemente profundo como para tocar esas llamas ocultas. Las coincidencias comenzaron a acumularse como copos de nieve antes de una tormenta, cada una aparentemente insignificante, fácilmente descartable, pero juntas, formando un patrón que Eleanor no podía decidirse a nombrar, y se encontró preguntándose si el duque de Ravenswood había memorizado de alguna manera sus movimientos, o si el destino mismo se había cansado de su cuidadosa evitación y había decidido intervenir con creciente frecuencia y de creciente sutileza. Entraba en el comedor de desayuno para encontrarlo ya sentado, su periódico levantado como una fortificación, aunque notaba que nunca parecía pasar sus páginas, y él ofrecía algún comentario escueto sobre el tiempo o la calidad del café antes de retirarse a su estudio, dejándola con la extraña sensación de haber sido reconocida y evitada en el mismo aliento. Caminaba por los senderos del jardín que había comenzado a limpiar de sus asfixiantes malas hierbas, y él aparecía a caballo, afirmando que simplemente estaba inspeccionando los terrenos, aunque su caballo parecía perpetuamente reacio a moverse más allá del límite de donde quiera que ella estuviera trabajando, y él criticaba sus planes con la particular intensidad de alguien a quien le importaba mucho más de lo que deseaba revelar. Los rosales estaban plantados demasiado juntos, declaró, competirían por la luz del sol. La lavanda nunca sobreviviría a la exposición norte. Había considerado el drenaje o pretendía crear un pantano en lugar de un jardín, y Eleanor escuchaba sus pronunciamientos con una expresión de educada atención que enmascaraba su creciente diversión, le agradecía su pericia con palabras que bordeaban la insolencia, y continuaba precisamente como había planeado, solo para descubrir 3 días después que un carro había llegado con una entrega de raros rosales, variedades de las que solo había leído en los diarios de jardinería de su madre, sin ninguna nota adjunta ni explicación ofrecida por los sirvientes de labios apretados que los descargaban con miradas cómplices que pensaban que ella no veía. Fue la señora Thornton quien sugirió:
con la cuidadosa neutralidad de una mujer que había servido a la familia Blackwood durante 3 décadas, que la duquesa podría desear unirse al duque para la cena, ya que él había mencionado, de manera bastante casual, le aseguró el ama de llaves, que el comedor se sentía bastante grande para una sola persona, y Eleanor aceptó con una compostura que desmentía el repentino aceleramiento de su corazón, y se vistió esa noche con más cuidado del que había mostrado desde su llegada a Ravenswood, y descendió para encontrar a Sebastian ya esperando, de pie junto a la chimenea con ropa de noche que lo hacía parecer un retrato de severidad aristocrática, y se sentaron en extremos opuestos de una mesa diseñada para 20 personas, e intentaron conversar a través de una extensión de caoba pulida y plata reluciente. Sus palabras forzadas pero no hostiles, sus silencios menos helados que antes, hasta que Eleanor preguntó por el ala este cerrada y vio cómo su rostro se transformaba en un instante de cautelosa apertura a un cierre absoluto, vio las persianas descender tras sus ojos de tormenta invernal, oyó su voz aplanarse hasta el frío monótono que recordaba del día de su boda, mientras decía solamente: «Esas habitaciones pertenecían a mi madre, y permanecerán como ella las dejó». Y Eleanor comprendió entonces que, cualquiera que fuera el deshielo que hubiera comenzado entre ellos, quedaban vastos territorios de dolor a los que no le permitiría entrar, heridas tan profundas que ni siquiera el tímido calor que habían comenzado a construir podía alcanzarlas todavía, y se preguntó, mientras yacía insomne esa noche, si la paciencia por sí sola podría derretir un glaciar, o si algunas penas eran simplemente demasiado antiguas, demasiado congeladas, demasiado ferozmente guardadas como para ceder alguna vez a la primavera. La tormenta se anunció horas antes de llegar, el cielo oscureciéndose hasta el color de las ciruelas magulladas a media tarde, el aire volviéndose denso y eléctrico con la promesa de violencia, y Eleanor observó desde la ventana de su habitación cómo los primeros vientos comenzaban a desgarrar los árboles, enviando hojas en espiral hacia arriba como almas huyendo de alguna condena inminente, y sintió un extraño parentesco con la tempestad que se gestaba, como si los cielos hubieran decidido exteriorizar la agitación que había vivido dentro de ella desde la noche en la biblioteca, desde que había vislumbrado la poesía del dolor en las páginas abandonadas de Sebastian y comprendido que el frío duque era simplemente un hombre que había aprendido a congelarse en lugar de sentir. Al anochecer, la tormenta se había convertido en un ser vivo, una bestia de viento y agua que se arrojaba contra Ravenswood Hall con una furia que sacudía las antiguas ventanas y enviaba a los sirvientes a asegurar contraventanas y comprobar si había goteras, y la electricidad había fallado en la primera hora, sumiendo la casa en una oscuridad rota sólo por la luz de las velas y los brillantes y aterradores destellos de los relámpagos que iluminaban el mundo en crudas fotografías blancas de caos. Eleanor descubrió que no podía quedarse en sus aposentos, que no podía soportar el aislamiento de esas elegantes habitaciones mientras el mundo exterior se desgarraba, y tomó un candelabro y deambuló por los pasillos sin un destino particular en mente, atraída por algún instinto que no podía nombrar hacia el invernadero en la parte trasera de la casa, esa sala de paredes de cristal donde las plantas tropicales crecían desafiando el clima inglés. Y fue allí donde encontró a Sebastian, de pie, solo, frente a la pared de ventanas, su silueta negra contra el cielo fracturado por los relámpagos, sus manos entrelazadas a la espalda, en esa postura que había llegado a reconocer como su actitud de contemplación, de lucha con pensamientos demasiado pesados para el porte ordinario. Su intención era retirarse,
concederle la privacidad que tan claramente anhelaba. Pero el relámpago eligió ese momento para partir el cielo directamente sobre sus cabezas, y el trueno que siguió fue tan inmediato, tan tremendo, que ella ahogó un grito, y él se giró, y por un largo momento simplemente se miraron a través de la oscuridad, mientras la tormenta rugía más allá del cristal como una sinfonía de destrucción. «Mi madre amaba las tormentas», dijo finalmente, y su voz era extraña, despojada de su armadura habitual, casi asombrada, como si las palabras hubieran surgido sin su permiso, y Eleanor se acercó sin una decisión consciente, atraída por la vulnerabilidad que oyó bajo la simple afirmación. «Me traía aquí de niño, nos envolvía a ambos en mantas, y mirábamos juntos hasta que me quedaba dormido y me decía que las tormentas eran la forma que tenía el cielo de limpiarse, de lavar todo lo viejo y muerto para dejar espacio a un nuevo crecimiento». Eleanor dejó su candelabro y se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, y dijo suavemente: «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, y durante años después no pude soportar el olor de las rosas, porque ella las había cultivado, había llenado nuestra casa con ellas, y su perfume se convirtió en el perfume de la pérdida. Y no sabía por qué le estaba contando esto, solo que la oscuridad y la tormenta habían creado un espacio fuera del tiempo ordinario, un confesionario donde las verdades podían ser dichas sin consecuencias». Permanecieron juntos en silencio entonces, observando los relámpagos pintar los jardines de plata y sombra, y cuando Sebastián finalmente volvió a hablar, su voz era apenas audible por encima del viento. «No eres lo que esperaba». Y Eleanor sintió que su corazón se saltaba un latido en su pecho, sintió que algo se movía entre ellos como placas tectónicas encontrando una nueva alineación, y ella respondió con igual quietud: «Tampoco tú lo eres». Y la tormenta rugió a su alrededor, pero dentro de las paredes de cristal del invernadero, algo frágil y sin precedentes había comenzado a echar raíces, algo que se sentía peligrosamente como comprensión, como reconocimiento, como los primeros tiernos brotes de primavera empujando a través de la tierra helada. El pueblo de Thornwick se encontraba a 3 millas de Ravenswood Hall, un modesto conjunto de cabañas de piedra y techos de paja agrupadas alrededor de una única iglesia cuyo campanario se alzaba hacia el cielo con el optimismo desesperado de quienes tenían poco más a lo que aspirar, y Eleanor había descubierto su existencia a través de las doncellas de la cocina que hablaban de sus familias allí, de hermanos que trabajaban en las granjas arrendadas del duque y madres que lavaban ropa para complementar ingresos que nunca llegaban a ser suficientes, y algo en sus voces, una nota particular de resignación, de aceptación de dificultades que no deberían haber sido aceptables, la había impulsado a ver por sí misma lo que había más allá de los cuidados terrenos de su jaula dorada. Tomó el pequeño carruaje sin pedir permiso, pues había aprendido que Sebastián ni prohibía sus movimientos ni les prestaba especial atención, y la mañana de otoño era fresca y luminosa mientras avanzaba por caminos llenos de baches donde los setos crecían salvajes y sin podar, donde la prosperidad de la gran finca daba paso gradualmente a algo mucho menos cómodo, y para cuando llegó a Thornwick, Eleanor sintió la familiar opresión en el pecho que recordaba de la infancia, de aquellos años en que el juego de su padre había comenzado a erosionar sus propias circunstancias y había aprendido a reconocer la pobreza no como un concepto abstracto, sino como una realidad vivida con un olor particular, una cualidad particular de silencio.
Las cabañas no estaban en ruinas, pero llevaban las marcas inconfundibles de un cuidadoso abandono, de techos remendados en lugar de reemplazados, de jardines dedicados a las verduras, porque las flores eran un lujo que nadie podía permitirse, y Eleanor caminó entre ellas con su fina capa y sus guantes de cabritilla, y sintió el peso de cada mirada que la seguía, curiosa y recelosa en igual medida. La misteriosa novia del duque, venida a observar su miseria como una especie de pájaro exótico. Fue la niña quien rompió su distancia de observadora. Una chiquilla de quizás 6 años, con el cabello del color de la paja sucia y una tos que le sonaba en el pecho como piedras en una lata. Y su madre, apenas mayor que la propia Eleanor, con las manos rojas y en carne viva de tanto lavar, le explicó que la fiebre se le había instalado en los pulmones hacía 3 semanas y no se iba, que el boticario del pueblo siguiente costaba un dinero que no tenían, que había probado todos los remedios que conocía, pero la niña se debilitaba cada día, y Eleanor vio en los ojos de la mujer esa especie particular de terror conocido solo por las madres que ven a sus hijos escapárseles. Les dio todo lo que tenía, su asignación familiar para el mes, las monedas que guardaba para pequeñas compras, incluso los pendientes de perlas que llevaba, los pendientes de su madre, porque las perlas se podían vender y la vida de una niña no. Y regresó a Ravenswood Hall con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de algo que no podía nombrar, solo para encontrar a Sebastian esperando en el gran vestíbulo, su expresión indescifrable mientras le exigía saber dónde había estado y qué había hecho con su dinero. Y Eleanor lo enfrentó sin disculpas ni más explicación que la simple verdad. Se lo di a una familia cuyo hijo se está muriendo porque no pueden permitirse un médico, y lo volvería a hacer, su gracia, porque puedo y porque alguien debería. El silencio que siguió se extendió entre ellos como una respiración contenida, y ella observó algo parpadear en sus rasgos. No ira, se dio cuenta con sorpresa, sino algo más cercano al desconcierto, como si hubiera hablado en un idioma que él había olvidado hacía mucho tiempo cómo entender. Y luego él se dio la vuelta y se fue sin una palabra, dejándola preguntándose si había destruido la frágil tregua que habían construido, y no fue hasta una semana después que supo la verdad, que se había instalado un médico en Thornwick, con un salario pagado por la finca, que se estaban distribuyendo medicinas a quienes las necesitaban, que el duque de Ravenswood había hecho en días lo que generaciones de terratenientes nunca habían pensado hacer, y Eleanor comprendió entonces que la frialdad que él vestía no era ausencia de sentimiento, sino su opuesto, que en algún lugar bajo el hielo yacía un corazón que simplemente había olvidado que se le permitía latir. El desván se reveló a Eleanor en una gris tarde de noviembre, cuando se había adentrado demasiado en sus exploraciones por los interminables pasillos de Ravenswood Hall, siguiendo una estrecha escalera que no había notado antes, sus peldaños desgastados por generaciones de pies que habían subido hacia los espacios olvidados donde las grandes casas guardan sus recuerdos, y emergió en una vasta sala bajo el alero, donde motas de polvo giraban en la débil luz que se filtraba por las ventanas abuhardilladas, y las posesiones acumuladas de siglos yacían envueltas bajo telas blancas como fantasmas, esperando la resurrección. Y fue allí, en un rincón donde la luz caía de cierta manera, que descubrió el retrato, más grande que ella, su marco dorado, opacado por el abandono, pero su lienzo,
protegido por una pesada cortina de terciopelo que había preservado los colores debajo con notable fidelidad, y cuando Eleanor retiró esa cubierta, el aliento se le atascó en la garganta como si la hubieran golpeado, pues el joven que le devolvía la mirada desde la superficie pintada era Sebastian, y sin embargo no era Sebastian, una versión de él que nunca había imaginado que pudiera existir, quizás de 18 años. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado, sus rasgos severos, suavizados por algo que nunca había visto en el rostro de su esposo, una sonrisa, genuina y sin reservas, transformándolo de meramente guapo a algo que se acercaba a lo radiante, y a su lado estaba una mujer de extraordinaria belleza, de cabello dorado y delicada como una figura de porcelana, su mano descansando en el brazo de él con la fácil intimidad de la pertenencia absoluta. Y Eleanor se quedó paralizada ante esta ventana a un pasado que no sabía que existía, esta evidencia de un Sebastian que una vez había sabido ser feliz, y no oyó la aproximación de la señora Thornton hasta que el ama de llaves habló suavemente detrás de ella. Lady Catherine Ashford era ella, que Dios la tenga en su gloria. La historia surgió en fragmentos, contada con la voz tranquila del ama de llaves, mientras la lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas abujardilladas como dedos buscando entrar, y Eleanor se enteró del gran amor que había transformado al joven duque, del cortejo que había sido la comidilla de 3 condados, de los preparativos de la boda que habían consumido a Ravenswood Hall con alegría y anticipación, y luego, una semana antes de la ceremonia que habría unido a 2 de las mejores familias de Inglaterra, había llegado la fiebre, rápida y despiadada como una cuchilla en la oscuridad. Y Lady Catherine se había ido en 3 días, y Sebastian estaba fuera por negocios. Había cabalgado toda la noche cuando el mensaje le llegó. Había llegado solo a tiempo para ver cómo bajaban su ataúd a la tierra, y algo en él había sido enterrado junto a ella, algo que nunca había vuelto a salir a la luz. Se culpaba a sí mismo, continuó la señora Thornton, sus manos curtidas cruzadas frente a ella, sus ojos fijos en el rostro pintado de la mujer que había muerto demasiado joven. Decía que si hubiera estado aquí, si no se hubiera ido a Londres, de alguna manera podría haberla salvado, aunque por supuesto eso es una tontería. La fiebre se lleva a quien se lleva y no hay negociación posible. Pero la culpa no atiende a razones, ¿verdad, su gracia? Y el señor. Bueno, decidió que si amar a alguien significaba perderlo tan completamente, preferiría no volver a amar nunca más. Construyó muros a su alrededor tan altos y tan gruesos que nadie podía alcanzarlo. Y después de un tiempo, creo que olvidó que había algo dentro que valiera la pena alcanzar. Eleanor permaneció frente al retrato mucho después de que la señora Thornton se hubiera retirado, estudiando la sonrisa en el joven rostro de Sebastian, la forma en que sus ojos pintados se arrugaban en las comisuras con alegría desprotegida, y sintió que su corazón se rompía no por ella, sino por él, por el hombre que había aprendido a armarse de hielo, porque la alternativa era arder vivo de dolor, por el esposo que la mantenía a distancia, porque no podía soportar tener a nadie cerca, y comprendió ahora que su frialdad no era crueldad, sino supervivencia, no indiferencia, sino la forma más desesperada de autopreservación, y susurró al desván vacío, al polvo y a los fantasmas, y al recuerdo preservado de un amor que había terminado en tragedia. Ahora te veo, Sebastian Blackwood, te veo entero, y en algún lugar de la casa de abajo,
En su estudio, donde se sentaba solo con sus libros de contabilidad y su silencio, el duque de Ravenswood sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal, como si alguien hubiera pronunciado su nombre de una manera que no se había pronunciado en 7 largos y helados años. El conocimiento de la muerte de Catherine se asentó en Eleanor como el agua en la tierra, cambiando la composición misma de cómo entendía al hombre con el que se había casado, y en los días que siguieron a su descubrimiento en el desván, se encontró observando a Sebastián con nuevos ojos. No la evaluación cautelosa de una mujer midiendo a su carcelero, sino la tierna atención de alguien que había vislumbrado una herida y deseaba, contra toda sabiduría, ayudarla a sanar, y cultivó la paciencia tan cuidadosamente como cultivaba su jardín, ofreciéndole pequeñas amabilidades sin expectativas, permitiendo que los silencios se extendieran sin llenarlos de exigencias, creyendo que si sólo le daba suficiente tiempo, suficiente gracia, el hielo alrededor de su corazón podría comenzar a derretirse por sí solo. Pero no había contado con la particular crueldad de un hombre en guerra consigo mismo. No había entendido que Sebastián podía sentir el cambio en su consideración y que eso lo aterraba mucho más de lo que su anterior frialdad jamás lo había hecho. La cena comenzó sin nada destacable, una de sus cada vez más frecuentes comidas compartidas en el pequeño comedor donde la luz de las velas suavizaba la severidad gótica de Ravenswood Hall, y Eleanor había estado hablando de sus planes para el jardín de primavera, de los bulbos que pretendía plantar y las rosas que necesitarían poda, palabras ordinarias sobre cosas ordinarias, cuando Sebastián dejó su copa de vino con una precisión que debería haberla advertido, y dijo, con una voz desprovista de toda calidez: «Ha estado diferente últimamente, señora, y me veo en la necesidad de abordarlo antes de que nos avergüence a ambos con expectativas que no tengo intención de cumplir». Y las palabras que siguieron fueron calculadas para herir, pronunciadas con la precisión quirúrgica de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo exactamente dónde colocar una cuchilla para causar el máximo daño. Habló de la deuda, de la debilidad de su padre, de la transacción que la había llevado a su mesa, recordándole que la proximidad no era intimidad y que cualquier suavidad que ella imaginara percibir en él era simplemente la proyección de una mujer solitaria, desesperada por encontrar significado en un acuerdo que no lo tenía. Y Eleanor se sentó muy quieta mientras el asalto la inundaba, sus manos cruzadas en su regazo, su rostro compuesto en una expresión de calma tan perfecta que le costó más de lo que él jamás sabría. Y cuando terminó, cuando el silencio resonó con el eco de su crueldad, se levantó de su silla con la dignidad de una reina ascendiendo a un cadalso y dijo solamente: «Puede herirme con palabras, su gracia, pero he sobrevivido a cosas peores que usted. He sobrevivido a ser vendida por mi propio padre, a ser traída a una casa donde no se me prometió nada más que fría tolerancia, a meses de soledad en un matrimonio que nunca estuvo destinado a ser más que una jaula, y todavía estoy de pie, así que perdóneme si sus intentos de alejarme no me hacen huir como tan claramente desea». Y salió de la habitación sin mirar atrás, subió las escaleras hasta su aposento con paso firme, y sólo cuando la puerta se cerró tras ella, se permitió hundirse en la cama y presionar las manos contra sus ojos, negándose a llorar por un hombre que no quería sus lágrimas. El reloj dio las 11, luego la medianoche, y Eleanor yacía en la oscuridad, escuchando la casa asentarse a su alrededor, y entonces lo oyó. Pasos en el pasillo fuera de su puerta, pesados y deliberados, acercándose y luego deteniéndose, y contuvo la respiración
mientras el silencio se alargaba, mientras imaginaba a Sebastián de pie, justo más allá del umbral. Su mano quizás levantada para llamar, su orgullo en guerra con algo más suave, algo que lo había impulsado a buscarla a pesar de cada palabra que había pronunciado en la cena, pero la llamada nunca llegó, solo el sonido de pasos, de un lado a otro como un animal enjaulado, y luego finalmente pasos que se alejaban, y Eleanor comprendió que la batalla que se libraba dentro de él estaba lejos de terminar, que su crueldad en la cena había sido la acción desesperada de un hombre que sentía que estaba perdiendo una guerra que nunca había tenido la intención de luchar, y susurró en la oscuridad: «Puedo esperar, Sebastian Blackwood, puedo esperar más de lo que crees». La fiebre llegó como llegan las fiebres, silenciosamente al principio. Un mero susurro de fatiga que Eleanor descartó como la consecuencia natural de demasiadas horas pasadas en su jardín, a pesar de los amargos vientos de noviembre que habían barrido desde los páramos, trayendo consigo la promesa del duro invierno por venir, y había ignorado el dolor en sus huesos, la extraña ligereza en su cabeza, la forma en que sus manos temblaban mientras metía los últimos bulbos en la tierra helada, diciéndose a sí misma que había sobrevivido a cosas mucho peores que un resfriado, que su cuerpo se recuperaría como siempre lo había hecho, pero al anochecer ya no pudo fingir más, y cuando no apareció para la cena, la señora Thornton la encontró desplomada junto a su cama, ardiendo con un calor que parecía imposible que un cuerpo humano pudiera contener, sus labios moviéndose en susurros febriles que no tenían sentido. Y la casa estalló en un caos apenas controlado, mientras los sirvientes corrían en busca de agua fría y sábanas limpias, y alguien cabalgaba en busca del médico a través de la noche que oscurecía. Y fue en medio de este pandemonio que Sebastián entró con un rostro tan pálido, tan afectado, que la señora Thornton juró más tarde que vio el fantasma del joven que había sido una vez, el que había cabalgado toda la noche 7 años atrás solo para llegar demasiado tarde, el que había visto a otra mujer escaparse de su alcance mientras él permanecía indefenso y vacío. Y despidió a todos con una única y tajante orden, su voz sin admitir réplica, y cuando el ama de llaves protestó que no era apropiado, que la duquesa necesitaba atención femenina, se volvió hacia ella con ojos que ardían con algo mucho más aterrador que su frialdad habitual. «No la dejaré, ¿entiende? No me quedaré fuera de otra puerta mientras alguien a quien yo...» Y se detuvo, las palabras atascadas en su garganta, pero la señora Thornton entendió, y lo dejó allí a la luz parpadeante de las velas con su esposa moribunda, y Sebastián acercó una silla al lecho de Eleanor y tomó su mano ardiente entre las suyas, y comenzó una vigilia que duraría 3 días y 3 noches, durante las cuales no durmió, no comió, no se apartó de su lado, excepto para escurrir paños fríos y presionarlos sobre su frente, para levantarla cuando se agitaba y sostenerla cuando lloraba, y en su delirio, Eleanor llamaba a su madre, al jardín, a alguien para que no la dejara sola, siempre sola. Y Sebastián se inclinó y le susurró contra su cabello húmedo: «Estoy aquí, Eleanor. Estoy aquí y no me voy. ¿Me oyes? No voy a ninguna parte, mujer terca e imposible. No puedes dejarme ahora, no cuando acabo de...» Y no pudo terminar, no pudo nombrar la cosa que había crecido en él, a pesar de todos los muros que había construido, pero sostuvo su mano durante las peores horas de la fiebre, durante los momentos en que su respiración se volvió tan superficial, que pegó su oído a su pecho solo para asegurarse de que su corazón aún latía. Y cuando la crisis finalmente pasó en la tercera noche, cuando su fiebre
remitió como una marea que se retira de la orilla, y su respiración se profundizó en un sueño verdadero. Sebastián bajó la cabeza hasta el borde de la cama de ella y lloró por primera vez en 7 años. Y Eleanor, nadando desde las profundidades de su enfermedad, abrió los ojos a la luz gris de la mañana y lo encontró allí, su frío e intocable esposo dormido en la silla a su lado, su mano todavía envuelta alrededor de la de ella, su rostro demacrado por el agotamiento y algo más, algo que se parecía notablemente a la devoción, y comprendió con la claridad que a veces llega después de casi morir, que todo entre ellos había cambiado, que él le había mostrado algo en esas horas desesperadas, que todas sus murallas cuidadosamente construidas nunca podrían volver a ocultar, y susurró su nombre, solo Sebastián, nada más, y lo vio moverse, vio sus ojos abrirse y encontrar los suyos, vio el alivio que inundaba sus rasgos como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta, y ninguno de los dos habló de lo que había pasado. Pero ninguno de los dos lo necesitaba, pues algunas verdades son demasiado profundas para las palabras. Los días de la recuperación de Eleanor transcurrieron en un extraño mundo suspendido que parecía existir fuera de los ritmos normales de Ravenswood Hall, un capullo de momentos tranquilos y cuidadosa atención que habría parecido imposible apenas unas semanas antes, y Sebastián, su frío y distante esposo, que había jurado que no quería nada de ella más que su presencia, se convirtió en un hombre que apenas reconocía, apareciendo en su puerta cada mañana con libros que pensaba que podría disfrutar, sentándose en la silla junto a su ventana mientras ella descansaba, leyendo en voz alta con su profunda voz, hasta que las palabras se mezclaban en un reconfortante río de sonido, y cuando estuvo lo suficientemente fuerte como para sentarse, le trajo el té él mismo en lugar de llamar a los sirvientes, arreglando las almohadas detrás de su espalda con manos que temblaban ligeramente, como si temiera que ella pudiera hacerse añicos si la manejaba sin el máximo cuidado, y Eleanor observó esta transformación con asombro y cautela en igual medida, preguntándose si la fiebre había dañado su mente, y estaba imaginando a este atento fantasma que llevaba el rostro de su esposo. Pero el calor de su presencia era real. El bajo murmullo de su voz, mientras debatía con ella sobre los méritos de varios poetas, era real. Y se encontró atesorando estos momentos como gemas preciosas, insegura de cuánto durarían antes de que él se recordara a sí mismo y se retirara detrás de sus muros una vez más. Pero los muros no regresaron, o más bien permanecieron, pero ahora con puertas. Puertas que él parecía dispuesto, si no del todo capaz, a abrir, y una noche, mientras el fuego ardía abajo y las sombras se acumulaban en los rincones de su habitación, Eleanor reunió su valor y pronunció el nombre que la había perseguido desde el desván. «Háblame de Catherine». Y Sebastián se quedó muy quieto, su mano congelada en el acto de pasar una página, y el silencio se alargó tanto que Eleanor pensó que había roto algo irreparable, pero entonces él cerró el libro, lo dejó a un lado y miró fijamente el fuego, y cuando habló su voz era áspera por el desuso, como si esas palabras hubieran estado encerradas tanto tiempo que se habían oxidado. Ella era la luz del sol, Catherine era, todo cabello dorado y risas, y yo era tan joven, tan tonto, tan seguro de que el mundo me daría todo lo que quería, porque nunca había conocido otra cosa. Me llamaron por negocios, solo una semana antes de la boda. Los asuntos de mi padre estaban en desorden y pensé, hay tiempo, siempre hay tiempo, y la dejé. Y su voz se quebró en la palabra. La dejé, y 3 días después
Llegó la fiebre, y cabalgué toda la noche, pero ella ya se había ido cuando llegué. Se fue sin que yo estuviera allí para sostener su mano, sin que yo estuviera allí para decir adiós, y lo último que le dije fue: volveré antes de que puedas extrañarme. Como si tuviera algún derecho a hacer tales promesas, como si tuviera algún poder sobre la muerte. Y el corazón de Eleanor se rompió por él, por el joven que había llevado esta culpa como cadenas durante 7 años, y extendió la mano y tomó la suya, sin importarle la propiedad, sin importarle la cuidadosa distancia que habían mantenido. Y él miró sus dedos unidos como si no pudiera creer del todo que ella lo estaba tocando, y ella preguntó suavemente: ¿es por eso que construiste tus muros tan altos? ¿Porque creías que si nunca te permitías volver a amar, nunca podrías volver a perder? Y él asintió, un único movimiento brusco, y susurró: juré que nunca volvería a sentirme así. Era más fácil no sentir nada, no querer nada, no ser nada más que un salón frío y vacío. Y Eleanor apretó su mano y le hizo la pregunta que se había estado gestando en su pecho desde que despertó y lo encontró a su lado. ¿Y ahora? Y Sebastián finalmente levantó los ojos para encontrarse con los de ella, y en sus grises profundidades no vio hielo, sino algo fundido, algo apenas contenido, y dijo con una voz como la de un hombre confesando sus pecados: ahora lo encuentro imposible. El invierno descendió sobre Ravenswood Hall con una furia que transformó el mundo en un paisaje de silencio cristalino, la nieve enterrando los jardines que Eleanor había cuidado con tanto amor, la escarcha grabando elaborados patrones en cada cristal de ventana, y sin embargo, dentro de aquellos antiguos muros de piedra, algo notable estaba ocurriendo. Un deshielo que desafiaba la estación, una calidez que crecía en proporción inversa al amargo frío de fuera, pues Sebastián y Eleanor habían comenzado a existir no como extraños compartiendo un techo, sino como dos personas que, cautelosa y asombradamente, se descubrían de nuevo, y sus noches ahora los encontraban en la biblioteca ante el fuego rugiente, ella acurrucada en su silla con un libro, mientras él se sentaba frente a ella, fingiendo revisar documentos de la finca. Aunque sus ojos se desviaban hacia el rostro de ella mucho más a menudo de lo que tocaban los papeles, y hablaban de todo y de nada, de los libros que amaban y las filosofías que ponderaban, del jardín de su madre y de sus aventuras de infancia en estos mismos salones antes de que el dolor los vaciara, y a veces simplemente se sentaban en un silencio cómplice, lo cual era su propia forma de intimidad, esta capacidad de compartir espacio sin la necesidad de llenarlo de palabras. Y una noche de diciembre, cuando la nieve caía tan densa y rápida que parecía que el mundo más allá de estos muros había dejado de existir por completo, Sebastián se levantó de su silla y le tendió la mano a Eleanor con una expresión que nunca le había visto, nerviosa, casi tímida, y dijo: «Hay algo que me gustaría mostrarte, si estás dispuesta». Y ella tomó su mano sin dudarlo, maravillada por el calor de sus dedos envueltos en los suyos, y él la guió a través de pasillos que nunca había recorrido hasta el ala este, por la que se había preguntado desde sus primeros días en Ravenswood, y cuando sacó una llave y abrió la puerta, que había estado sellada durante 7 años, ella comprendió la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. No solo acceso a habitaciones, sino acceso a las cámaras más protegidas de su corazón. Y caminaron juntos a través de espacios congelados en el tiempo, muebles cubiertos con telas blancas como fantasmas, hasta que llegaron a una sala de estar donde un retrato colgaba sobre la chimenea, y allí estaba Catherine, dorada y luminosa, capturada en óleo
en el apogeo de su juventud. Y Sebastián se paró frente a él, con la mano de Eleanor todavía en la suya, y dijo en voz baja: «Creo que le habrías gustado. Ella tenía esa misma cualidad, esa misma negativa a ser disminuida por las circunstancias». Y Eleanor no oyó dolor en su voz, sino algo más suave, aceptación quizás, o el comienzo de la paz, y le apretó la mano y respondió: «Gracias por mostrármela», entendiendo que esta era su manera de decir que ella se había vuelto lo suficientemente importante como para conocer al fantasma que había llevado durante tanto tiempo, y más tarde esa noche, mientras se separaban en el pasillo fuera de sus aposentos, Sebastián le llevó la mano a los labios y le dio un beso en los nudillos, el primer toque intencionado de afecto que le había ofrecido, y Eleanor sintió que su corazón se saltaba un latido y se elevaba, y se dio cuenta con una claridad que le robó el aliento de que se había enamorado de este hombre complicado, herido y lentamente sanador, aunque la duda susurró en las horas tranquilas que siguieron. ¿La veía a ella de verdad, a Eleanor misma, o simplemente un remedio para su soledad, una presencia viva para llenar el vacío que Catherine había dejado? Y esta pregunta la persiguió incluso mientras su corazón se hinchaba con sentimientos que ya no podía negar, porque sabía que podía sobrevivir a muchas cosas, pero no estaba segura de poder sobrevivir a ser amada como un sustituto en lugar de una elección. El anuncio llegó como un trueno a través de los tranquilos condados que rodeaban Ravenswood. El duque de Ravenswood organizaría un baile de invierno, la primera reunión social dentro de esos imponentes muros en 7 largos años. Y la sociedad, esa bestia voraz siempre hambrienta de escándalo y espectáculo, se abalanzó sobre la noticia con apenas disimulado regocijo, pues aquí había entretenimiento sin medida. El frío duque que se había retirado del mundo tras la muerte de su prometida. La misteriosa novia, adquirida a través de rumores de deudas y desesperación. Y ahora, esta inexplicable salida del aislamiento que encendió todas las salas de estar desde aquí hasta Londres con especulaciones. Eleanor se enteró del baile no por el propio Sebastián, sino por la señora Thornton, quien le dio la noticia con lágrimas brillando en sus ojos y alegría temblando en su voz, diciendo: «Está volviendo a la vida, su gracia. Después de todos estos años, finalmente está volviendo a la vida». Y Eleanor sintió que su corazón se encogía con una mezcla de esperanza y terror, pues entendía lo que este gesto significaba incluso mientras temía lo que requeriría de ella, presentarse ante el juicio de personas que habían susurrado sobre sus orígenes, que conocían las circunstancias de su matrimonio, que la examinarían como una curiosidad comprada en una subasta y encontrada deficiente. Los preparativos consumieron a Ravenswood Hall durante semanas, los sirvientes puliendo plata que no había visto la luz de las velas en años, los jardineros forzando flores de invernadero a florecer a pesar de la nieve, y el propio Sebastián supervisando cada detalle con una intensidad que sorprendió a Eleanor hasta que se dio cuenta de que esta era su manera de demostrar algo, aunque si a la sociedad, a ella o a sí mismo, no podía decirlo. La noche del baile llegó envuelta en escarcha y luz de estrellas, y Eleanor se paró frente a su espejo con un vestido de seda azul medianoche que Sebastián había encargado a la mejor modista de Londres, zafiros en su garganta que habían pertenecido a 3 generaciones de duquesas de Ravenswood, y apenas reconoció a la elegante criatura que le devolvía la mirada, esta mujer que una vez se había arrodillado en la tierra de un jardín moribundo, sin nada a su nombre más que determinación y desamor. Los invitados llegaron en un brillante torrente de carruajes,
y Eleanor descendió por la gran escalera para encontrar el salón de baile transformado en un paraíso invernal de velas y cristal, la música brotando de la orquesta que Sebastián había contratado, y por todas partes, los ojos curiosos y las conversaciones susurradas que la seguían como sombras. «Esa es ella, la chica Ashworth», oyó. «Y un pago de deuda vestido de seda, nada más. Y el duque debe de haber perdido la cabeza para exhibirla tan públicamente». Y cada palabra era un pequeño cuchillo deslizándose entre sus costillas hasta que se encontró retirándose a un nicho detrás de un pilar de rosas blancas, luchando por controlar su respiración, luchando contra el impulso de huir de vuelta a sus aposentos y no salir nunca más. Pero entonces Sebastián estaba allí, materializándose de entre la multitud, como si hubiera sentido su angustia desde el otro lado de la sala, y sus ojos grises recorrieron su rostro con una intensidad que le cortó la respiración, y sin una palabra extendió su mano y dijo con una voz que se oyó por encima del repentino silencio que había caído sobre la asamblea: «Baila conmigo, Eleanor», usando su nombre de pila por primera vez en público. Una declaración más íntima que cualquier beso, y mientras la conducía a la pista y la orquesta comenzaba un vals, sintió el peso de cada mirada en la sala, pero descubrió que no podía apartar la vista de su rostro, y Sebastián la sostuvo como si fuera preciosa, como si fuera la única persona en ese brillante salón, y cuando ella susurró: «Todos están mirando», él respondió sin romper su mirada: «Deja que hablen, yo solo te veo a ti». Y en ese momento Eleanor comprendió que cualesquiera que fueran las dudas que la habían atormentado, cualesquiera que fueran los miedos que habían susurrado que era simplemente un remedio para su soledad, este hombre la estaba eligiendo ante los ojos de todos los que importaban, declarando con acciones lo que aún no había encontrado palabras para decir. Y se dejó llevar en sus brazos mientras las velas ardían y la música se elevaba y los susurros se desvanecían en la insignificancia contra el estruendo de su propio corazón. La mañana después del baile amaneció gris y silenciosa, la nieve todavía cayendo en perezosas espirales más allá de la ventana de Eleanor, y se encontró incapaz de asentarse, incapaz de acallar la inquieta alegría que zumbaba bajo su piel, pues algo había cambiado entre ella y Sebastián en ese brillante salón de baile, algo que se sentía como una promesa, aunque no se hubieran pronunciado palabras, y fue esta inquietud la que la impulsó a deambular por los pasillos de Ravenswood, mientras Sebastián atendía la correspondencia en su estudio, sus pies llevándola por pasajes familiares hasta que se encontró de pie ante la puerta de su despacho privado. No el estudio formal donde recibía a los invitados, sino la habitación más pequeña donde llevaba a cabo sus verdaderos negocios, y su intención era solo dejar una nota, un pequeño agradecimiento por los zafiros que aún llevaba. Pero cuando entró encontró la habitación vacía. Sebastián había salido momentáneamente, y sus ojos se posaron en el escritorio donde los documentos yacían esparcidos en un desorden inusual, y no habría mirado, no habría violado su privacidad de esa manera, excepto que su propio nombre llamó su atención: Eleanor Ashworth, escrito con la cuidadosa caligrafía de un abogado en un documento fechado casi un año antes de su matrimonio, y sus dedos temblaron mientras levantaba el papel y comenzaba a leer. Su corazón primero tartamudeando y luego deteniéndose por completo, mientras la verdad se desplegaba ante ella en tinta negra y lenguaje legal. Una liquidación completa de las deudas de Lord Ashworth, pagada en su totalidad por Sebastian Blackwood, duque de Ravenswood, fechada 3 meses antes de que se hiciera ninguna propuesta, 3 meses antes de que el carruaje negro llegara a su ruinosa finca,
con sus devastadores términos. Rebuscó entre más papeles con manos que temblaban, encontrando correspondencia entre Sebastián y su padre, encontrando borradores de la propuesta de matrimonio, encontrando, lo más condenatorio de todo, una carta de puño y letra de Sebastián que hablaba de una fiesta en el jardín 2 veranos atrás, de una mujer con un vestido desvaído que se había arrodillado en la tierra para salvar una rosa pisoteada, de cómo la había observado desde el otro lado del césped y había sentido algo resquebrajarse en su pecho que había creído muerto para siempre, de cómo había pasado meses averiguando todo sobre ella solo para descubrir que las deudas de su padre le daban una excusa, una razón para acercarse a ella que no requería que arriesgara el rechazo que estaba seguro que vendría si simplemente se lo pedía. Eleanor oyó la puerta abrirse detrás de ella, oyó la brusca inspiración de Sebastián al ver lo que ella sostenía, y cuando se giró para enfrentarlo, sus ojos brillaban con lágrimas y algo más complicado que la ira, y susurró: «No había deuda cuando me propusiste matrimonio. Ya la habías pagado. El acuerdo, la coacción, la vergüenza de mi padre, todo fue». Y Sebastián se quedó helado en el umbral, cada muro que había construido desmoronándose en polvo ante su descubrimiento, y cuando habló su voz era ronca y rota de una manera que nunca había oído. «No pensé que alguien como tú pudiera querer a alguien como yo, un hombre frío, roto, hueco, sin nada que ofrecer más que dinero y una reputación de crueldad. El acuerdo me dio una razón, ¿no lo ves? Me dio una manera de tenerte cerca sin tener que confesar que te había amado desde el momento en que te vi arrodillarte en ese jardín y mostrar más ternura a una flor dañada de la que nadie me había mostrado a mí en 7 años. Y sé que estuvo mal, sé que construí nuestro matrimonio sobre una mentira, pero Eleanor». Y su voz se quebró en su nombre mientras cruzaba la habitación y caía de rodillas ante ella. Este orgulloso duque humillado por el peso de su engaño y su desesperado y aterrorizado amor, lo volvería a hacer, que Dios me ayude, porque cualquier camino que llevara a ti era un camino que caminaría, incluso uno pavimentado con mi propia cobardía. Corrió, no de él, no realmente, sino del estallido de cada suposición que había estructurado su existencia dentro de estos muros, del vertiginoso vértigo de descubrir que la jaula a la que se había resignado nunca había tenido barrotes, que había sido libre todo este tiempo y simplemente no lo sabía, y sus pies la llevaron a través de los pasillos de servicio y hasta los establos, donde ensilló su yegua con manos temblorosas, ignorando las protestas del mozo sobre el tiempo, sobre la nieve fresca que había estado cayendo desde el amanecer, sobre la temperatura que mordía a través de su capa como dientes. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba dejar atrás la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarla, y así cabalgó hacia el desierto blanco de los terrenos de Ravenswood, los cascos de su yegua amortiguados por los crecientes ventisqueros, el mundo reducido a un remolino blanco y las sombras grises de los árboles desnudos, y no supo cuánto tiempo cabalgó ni cuán lejos, solo que en algún momento su caballo tropezó con hielo oculto bajo la nieve y Eleanor fue arrojada, aterrizando con la fuerza suficiente para expulsar el aire de sus pulmones, y cuando se levantó, su yegua había huido y estaba sola en un paisaje que se había vuelto informe y ajeno, la nieve cayendo tan espesa ahora que no podía ver a 10 pies en ninguna dirección. El pánico se apoderó de su garganta antes de que la práctica tomara el control,
antes de que la voz práctica de la supervivencia que la había guiado a través de la pobreza y la vergüenza y un matrimonio construido sobre mentiras le recordara que había visto una vieja estructura cerca, una cabaña de jardinero abandonada hacía años, y tropezó hacia donde creía que estaba, hasta que finalmente, benditamente, sus manos congeladas encontraron toscos muros de piedra y una puerta que cedió a su empuje desesperado. La cabaña era apenas más cálida que el exterior, despojada de muebles, salvo por una silla rota y una chimenea que aún contenía leña vieja, y los dedos entumecidos de Eleanor golpearon el pedernal hasta que finalmente, milagrosamente, las llamas prendieron y comenzaron a proyectar su luz vacilante por la pequeña habitación. Y allí se acurrucó mientras la tormenta aullaba afuera y las horas pasaban lentamente y la luz se desvanecía de gris a negro, y había comenzado a preguntarse si así terminaría, congelada en una cabaña olvidada porque no podía soportar enfrentar una verdad que en realidad era hermosa si sólo pudiera permitirse creerla. Cuando la puerta se abrió de golpe, en una lluvia de nieve, allí estaba Sebastián, con los ojos desorbitados y cubierto de escarcha, las riendas de su caballo aferradas en una mano de nudillos blancos, y el sonido que se le escapó cuando la vio viva fue algo entre un sollozo y una oración, mientras cruzaba el pequeño espacio y la atraía a sus brazos con una desesperación que destrozó sus últimas defensas. «Pensé que te había perdido», jadeó contra su cabello, todo su cuerpo temblando. «Pensé que Dios me estaba castigando por mi engaño llevándote, y sabía que me lo merecería, lo sabía». Y Eleanor se encontró aferrándose a él con igual ferocidad, su ira derritiéndose en algo más complejo y más honesto, y cuando por fin se separaron lo suficiente como para hablar, ambos arrodillados en el suelo de tierra helada de esa cabaña abandonada con el fuego crepitando y la tormenta sellándolos del mundo, las palabras llegaron sin cálculo ni defensa. «Fui un cobarde», confesó Sebastián, sus ojos grises sosteniéndolos de ella con una intensidad que quemaba. «He sido un cobarde desde que Catherine murió, escondiéndome detrás de muros y distancia y frialdad, porque no sentir nada parecía más seguro que arriesgar ese dolor de nuevo. Y cuando te vi en ese jardín, te deseé tan desesperadamente y estaba tan seguro de que nunca podrías quererme, que construí una elaborada prisión y me dije a mí mismo que no te estaba dando otra opción para no tener que enfrentar el terror de ofrecerte una». Y Eleanor alzó la mano para tocarle el rostro con los dedos todavía entumecidos por el frío, y su propia verdad brotó. Y yo estaba tan ocupada sobreviviendo, tan concentrada en soportar lo que la vida me exigía, que me olvidé de vivir de verdad. Acepté la jaula que me ofreciste, porque luchar por algo mejor me parecía un lujo que no me había ganado, y creo... Su voz se quebró. Creo que yo también tenía miedo de que si me permitía querer más, solo me decepcionaría, y era más fácil no esperar nada que tener esperanza. Y a la luz parpadeante del fuego, despojados de todo menos de la honestidad, Sebastián se inclinó y la besó, no un beso suave, no tentativo, sino desesperado y tierno y real, meses de anhelo y miedo y amor gradual vertiéndose a través de la presión de sus labios contra los de ella, y Eleanor le devolvió el beso con igual abandono, sus fríos dedos enredándose en su cabello húmedo de nieve, y afuera la tormenta continuaba, pero dentro de esa pequeña cabaña olvidada algo nuevo estaba naciendo, algo que no tenía nada que ver con deudas o acuerdos, o las mentiras que se habían contado a sí mismos, algo que era simple y aterradora y magníficamente verdadero. Regresaron a Ravenswood a través del pálido amanecer, la tormenta habiéndose agotado en algún momento de la madrugada mientras yacían enredados frente al fuego moribundo.
no en pasión sino en algo más profundo, un aferrarse, una negativa a permitir que la distancia se interpusiera entre ellos nunca más. Y a medida que la gran casa se alzaba ante ellos contra el cielo teñido de rosa, Eleanor sintió como si la estuviera viendo por primera vez, no como una prisión o una jaula dorada, sino como lo que podría llegar a ser. Un hogar, si fueran lo suficientemente valientes como para convertirlo en uno, y Sebastián debió de sentir el cambio en sus pensamientos, porque extendió el brazo a través del espacio entre sus caballos y tomó su mano, su agarre firme, a pesar del frío que los había entumecido a ambos. Cuando entraron en el vestíbulo y encontraron a los sirvientes reunidos en grupos ansiosos, la señora Thornton llorando de alivio y los lacayos fingiendo que no habían estado preparando partidas de búsqueda, Sebastián no se refugió en su familiar frialdad, sino que mantuvo la mano de Eleanor en la suya y anunció simplemente: «La duquesa y yo requerimos baños calientes, comida caliente y privacidad. Tenemos mucho que discutir». Y si el personal encontró este comportamiento notable en un hombre que apenas había reconocido la existencia de su esposa durante meses, estaban demasiado bien entrenados para demostrarlo, aunque Eleanor captó la mirada que pasó entre la señora Thornton y el mayordomo, una mirada de trémula esperanza que le dolió el corazón por todas las personas que habían visto a Sebastián sufrir en silencio durante tanto tiempo. Más tarde, después de que se hubieran calentado, comido y cambiado a ropa seca, Sebastián fue a su sala de estar y se paró frente a ella con una incertidumbre que nunca le había visto. A este hombre que comandaba salones y negocios y el miedo de la mitad de la sociedad de Londres, y dijo: «Quiero cortejarte, como es debido, honestamente, sin la sombra del engaño entre nosotros. Sé que ya estamos casados. Sé que podrías pensar que es una tontería, pero empezamos mal, Eleanor. Empezamos con mentiras y acuerdos y muros, y quiero...» Vaciló, y ella vio el esfuerzo que le costaba continuar. «Quiero ganarte, de la manera en que debería haber intentado hacerlo desde el principio, si no hubiera estado tan condenadamente aterrorizado de desear algo tanto». Y Eleanor se levantó de su silla, se acercó a él y le puso las manos a ambos lados de la cara, obligándolo a mirarla a los ojos, y dijo: «Sí, pero con una condición. No más muros, Sebastián. No entre nosotros, nunca más. No viviré con tu fantasma. Quiero al hombre. Todo él, incluso las partes que están rotas y asustadas». Y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue como ver el hielo resquebrajarse en un río helado, la primera acometida de la primavera después de un invierno interminable. En las semanas que siguieron, Ravenswood Hall se transformó a su alrededor mientras Sebastián cumplía su palabra. Le traía flores del invernadero cada mañana, se sentaba con ella en cada comida, caminaba con ella por los terrenos nevados mientras le contaba historias de su infancia, de su madre, incluso de Catherine, compartiendo los recuerdos en lugar de atesorarlos como heridas. Los sirvientes susurraban que habían oído reír al duque, reír de verdad, y una de las doncellas de la cocina juró que lo había visto sonreír a la duquesa en la mesa del desayuno de una manera que la hizo creer de nuevo en el amor. Y cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse y los primeros valientes brotes verdes aparecieron en el jardín de Eleanor, plantó nuevos bulbos con Sebastián arrodillado a su lado en el barro, su fina ropa arruinada y su expresión de perfecta satisfacción. Rosas para Catherine, porque merecía ser recordada con belleza en lugar de dolor. No me olvides para la madre de Eleanor,
cuyo amor por los jardines se había transmitido como una herencia más preciosa que el oro. Y algo nuevo, algo que nunca antes había crecido en Ravenswood, un lecho de jazmín blanco, para el futuro que construirían juntos, para las noches venideras en que su fragancia flotaría a través de las ventanas abiertas, y les recordaría que incluso las estaciones más frías finalmente ceden a la primavera. La primavera llegó a Ravenswood como una bendición, como el perdón manifestado en tiernos brotes verdes y el canto de los pájaros y la dulce y persistente fragancia de los jardines de Eleanor, que finalmente estallaban en toda la gloria que ella había imaginado durante aquellos largos meses de invierno de planificación, siembra y esperanza. Las rosas que había plantado para Catherine florecieron en tonos crema y rubor, sus pétalos suaves como el recuerdo, mientras que los no me olvides se extendían en ríos de azul bajo los viejos manzanos, donde a la madre de Eleanor le habría encantado sentarse, y el jazmín ya comenzaba a trepar por los muros del jardín, prometiendo noches de verano llenas de perfume y posibilidad. Y fue en este jardín, en una mañana en que la luz parecía hilada de oro y el aire zumbaba con abejas ebrias de néctar, que Sebastián encontró a Eleanor con las manos en la tierra y el cabello escapando de sus horquillas y una mancha de tierra en la mejilla, y pensó que nunca había visto nada más hermoso en toda su vida, esta mujer que había transformado no solo sus terrenos, sino su misma alma, y se arrodilló a su lado en la tierra húmeda, sin preocuparse por sus finos pantalones, y dijo: «Tengo algo para ti». Y cuando Eleanor levantó la vista, apartándose el cabello de los ojos con el dorso de la muñeca, vio que sostenía una pequeña caja de terciopelo, y su corazón se aceleró porque reconoció el gesto, aunque la confusión parpadeó en sus rasgos. «Ya estamos casados», dijo suavemente, y Sebastián sonrió, esa sonrisa que todavía se sentía como un milagro cada vez que la presenciaba, y respondió: «Lo estamos, pero merecías algo mejor que esa fría ceremonia en esa capilla gris donde ni siquiera pude mirarte porque estaba aterrorizado de lo que podría sentir. Merecías un hombre que te eligiera libre y abiertamente y sin engaños, y no puedo cambiar cómo empezamos, pero puedo cambiar en qué nos convertimos». Y abrió la caja para revelar un anillo diferente a todo lo que Eleanor había esperado. No la pesada reliquia de Ravenswood, con sus antiguos diamantes que había llevado desde el día de su boda, sino algo nuevo, algo delicado, una banda de oro con un único zafiro del color exacto de sus ojos, rodeado de diminutos diamantes como estrellas alrededor de un cielo de medianoche. «Lo diseñé yo mismo», admitió Sebastián, y había vulnerabilidad en su voz, el eco del hombre asustado que aún vivía bajo la pulida superficie del duque. «Quería que tuvieras algo que fuera solo tuyo, solo nuestro, que no llevara más historia que la que hagamos juntos. Eleanor, no eres un reemplazo de lo que perdí, no eres un remedio para la soledad, ni una solución para el dolor. Eres mi elección, libre y completamente, y con todo mi corazón, y te elijo hoy, y te elegiré mañana, y todos los días, hasta que exhale mi último aliento». Y los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas, y no le importó, no intentó ocultarlas, porque eran lágrimas de alegría, de plenitud, de un corazón tan lleno que no podía contenerse, y le ahuecó el rostro entre sus manos manchadas de tierra, y dijo: «Y tú eres mío, todo tú, Sebastián, la frialdad y el calor, el miedo y el coraje, las partes rotas y las partes que aún sanan. Te amo, no a pesar de tus heridas, sino por quien te han hecho, y me siento honrada de ser tu elección.
y cuando él deslizó el anillo en su dedo, se sintió como una promesa más sagrada que sus primeros votos, y esa tarde se pararon juntos en el jardín, rodeados de rosas en flor y fieles no me olvides y la tierna promesa verde del jazmín, y ante los testigos del personal de la casa que había observado su largo y extraño viaje de extraños a amantes, renovaron sus votos, no las palabras formales de la iglesia, sino promesas que ellos mismos habían escrito, promesas sobre la paciencia y la honestidad, y elegirse mutuamente, incluso cuando elegir era difícil, sobre construir un hogar donde el dolor pudiera ser honrado y la alegría pudiera florecer, sobre amar no perfectamente, sino persistentemente, y cuando la sencilla ceremonia terminó, Sebastian besó a su esposa con una ternura que hizo que la señora Thornton llorara en su pañuelo, y esa noche, mientras yacían enredados a la luz de la luna que entraba por las ventanas del dormitorio principal que ahora compartían, Sebastian presionó sus labios en el cabello de Eleanor y susurró su nombre. Solo Eleanor, nada más, sin títulos ni formalidades, solo su nombre pronunciado como una oración, como una promesa, como la palabra más sagrada que conocía. Y ella se giró en sus brazos y lo besó y se sintió, por primera vez en su vida, completa y absolutamente en casa. 3 años habían pasado desde aquella primavera de renovación, 3 años de estaciones cambiando y jardines creciendo, y un amor profundizándose como raíces que se hunden cada vez más en tierra fértil. Y Ravenswood Hall se había transformado tan completamente que los visitantes que recordaban su antigua y austera grandeza apenas podían creer que habían llegado a la misma finca. La luz del sol entraba a raudales por ventanas que una vez estuvieron cubiertas por pesadas cortinas, la risa resonaba en pasillos que sólo habían conocido el silencio, y por todas partes había flores cortadas en jarrones de cristal, plantas en macetas en los alféizares. Las propias paredes parecían respirar vida y calidez. Y en esta tarde particular de finales de verano, Eleanor estaba arrodillada en su jardín con las manos en la tierra familiar, pero no estaba sola, pues a su lado se agachaba una pequeña figura con el cabello oscuro de Sebastian y los ojos azules de Eleanor. Una hija a la que habían llamado Rose por las flores que los habían unido por primera vez y por la mujer cuyo recuerdo Sebastian ahora podía guardar con gratitud en lugar de dolor, y la pequeña Rose, que aún no tenía 2 años, intentaba con gran seriedad plantar una semilla de la manera que su madre le había mostrado, sus regordetes dedos palmeando la tierra con más entusiasmo que precisión, mientras Eleanor la guiaba con suavidad, pacientemente, de la misma manera que una vez había coaccionado la belleza de los terrenos abandonados de esta misma finca. El sonido de pasos en el sendero de grava hizo que ambas levantaran la vista, y allí estaba Sebastian, caminando hacia ellas con el abrigo quitado y las mangas arremangadas hasta los codos y una sonrisa en el rostro que todavía hacía que el corazón de Eleanor se detuviera incluso después de todo este tiempo, y Rose se puso de pie de un salto, con un grito de alegría, corriendo hacia su padre con piernas inseguras, y Sebastian la levantó en brazos y la hizo girar en alto, mientras ella reía con abandono, y Eleanor los observaba con lágrimas asomando a sus ojos, porque recordaba al hombre que se había parado ante ella en esa fría capilla, el hombre que ni siquiera podía mirarla, el hombre tan congelado por el miedo y el dolor que había olvidado cómo se sentía la alegría, y se maravilló del milagro de la transformación. Más tarde ese día llegó un carruaje con un visitante inesperado.
Lord Ashworth, el padre de Eleanor. Sobrio desde hacía casi 2 años y envejecido de maneras que hablaban de batallas duramente ganadas contra sus demonios, y Eleanor lo recibió en el jardín donde había encontrado su salvación, y su conversación fue tentativa al principio, cargada con años de dolor y decepción, pero cuando le pidió perdón con lágrimas corriendo por sus curtidas mejillas, descubrió que podía dárselo, no porque las heridas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido que aferrarse al dolor solo envenenaba a quien lo llevaba. Y Sebastian se mantuvo a distancia, observando esta reconciliación con algo parecido a la paz en sus ojos. Este hombre, que entendía de padres y fracasos y la complicada aritmética del perdón. Esa noche, después de que Rose fuera acostada en su cuarto y la casa se hubiera sumido en sus tranquilos ritmos nocturnos, Sebastian y Eleanor caminaron hacia la terraza donde habían estado tantas veces antes, observando el sol hundirse bajo el horizonte en un resplandor de ámbar y rosa, y Sebastian atrajo a Eleanor hacia su costado y le dio un beso en el cabello, y no dijo nada, porque algunos momentos no requerían palabras, solo presencia, solo el profundo regalo de estar junto a alguien que había visto tu oscuridad y había elegido quedarse. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de terciopelo, Eleanor pensó en todos los caminos que los habían llevado hasta aquí, las deudas y los engaños, los muros y las heridas, las tormentas y los silencios, y comprendió que cada paso había sido necesario, que lo amargo había hecho lo dulce más precioso, que su amor se había forjado en la dificultad y era más fuerte por ello. Querido oyente, quizás has viajado con nosotros a través de esta historia de hielo y de cielo, de corazones que temían tener esperanza y aprendieron a amar de todos modos, y quizás reconociste algo de ti mismo en la tranquila resistencia de Eleanor o en el dolor congelado de Sebastian, pues todos llevamos nuestras heridas de manera diferente, pero las llevamos de todos modos. Todos construimos muros cuando el mundo resulta demasiado doloroso. Todos olvidamos a veces que la protección y la prisión pueden tener el mismo rostro. Pero he aquí lo que Eleanor y Sebastian descubrieron en esa fría cabaña, con la nieve cayendo afuera y la pretensión finalmente despojada. Los corazones más fríos, a menudo, arden más brillantemente una vez que recuerdan cómo hacerlo, y la paciencia no es una espera pasiva, sino una esperanza activa. Y las personas que parecen más inalcanzables a veces simplemente están esperando a alguien lo suficientemente valiente como para tender la mano. Así que si hay alguien en tu vida cuyos muros parecen insuperables, alguien cuya frialdad te hace preguntarte si existe calor debajo, considera esto. Puedes estar viendo el miedo con la máscara de la indiferencia, el dolor vestido de crueldad, la soledad fingiendo ser fuerza. Y si tú mismo eres el que está detrás de los muros, si eres el que ha jurado no volver a sentir nunca más, porque sentir una vez costó demasiado, entonces escucha esto. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. La primavera siempre sigue al invierno, y los jardines pueden crecer en el terreno más abandonado. Que encuentres el coraje para cruzar la distancia, que encuentres a alguien que vea más allá de tus muros hasta el tierno corazón que hay dentro, que plantes semillas de esperanza incluso cuando el suelo parezca estéril, y que descanses esta noche sabiendo que el amor, paciente, persistente y valiente, sigue siendo la fuerza más transformadora de todo el mundo.